Buenos días a todos ustedes. Continuando con el ciclo de conferencias de este 20 de octubre de 2018, iniciamos esta conferencia denominada hacia una nueva regulación laboral en México, que nos va a impartir la maestra Jacqueline Centeno Hernández. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de su segundo director, el doctor Ramón Contreras Bustamante, nuestro jefe de edición, el maestro Fausto Razo. En esta conferencia, básicamente la maestra nos va a hablar acerca de la propuesta de una nueva configuración legislativa en el derecho laboral mexicano. Por eso, pues, el título de la conferencia, hacia una nueva regulación laboral en México. Antes de iniciar la conferencia, me voy a permitir leer una síntesis curricular de la maestra Centeno Hernández. Es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho y por la División de Estudios de Posgrado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Barra Nacional de Abogados. Experiencia en la docencia desde hace más de 7 años en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Barra Nacional de Abogados, en las materias de metodología jurídica, amparo, derecho internacional público principalmente. Ha desempeñado cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Procuraduría de Defensa de los Trabajadores del Estado, en la área académica, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente labora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como visitadora adjunta en la 5ª Visitaduría General. Sin más preámbulos, los dejo con la maestra Centeno Hernández. Maestra, por favor. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias por la presentación, y también agradezco al director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, por destinar este tipo de espacios para discutir temas tan actuales y tan oportunos para nuestro país, así también pues, a todo el grupo de la División de Universidad Abierta, presidida por el maestro Fausto Razo. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias sobre todo a todos mis alumnos. Les agradezco de corazón que nos estén acompañando. Y pues ustedes me dirán eso que tiene que ver con la metodología. Y yo, es la misma pregunta que traté de responder en esta conferencia. Pues la metodología tiene que ver con establecer cuáles serán aquellas formas de pensamiento, ¿verdad?, para describir un fenómeno determinado. Recordemos que en la clase que imparto, el método científico nos ayuda desde la planteación de una hipótesis hasta todo el proceso que tiene que ver con la comprobación del mismo y las conclusiones. Pues este mismo esquema nos va a servir, por supuesto, para solucionar un problema social importante en el país, y no solamente en el país, sino a nivel mundial, que es, por supuesto, el trabajo, ¿no? Y esta solución tendrá que ver desde una perspectiva jurídica, por supuesto, pero analizado desde diferentes ópticas, ¿no? Entonces, propongo que a través de esta conferencia rompamos paradigmas, hagamos preguntas, ¿verdad? Y veamos que la aplicación, por supuesto, del método científico nos va a ayudar a resolver desde diferentes perspectivas este problema más. Así que, ¿están listos? Vamos a comenzar. El objetivo de la conferencia es proponer una nueva configuración legislativa del derecho laboral en México. Por regla general, el derecho laboral lo vinculamos con la Ley Federal del Trabajo, ¿cierto? Pues es un primer paradigma que tenemos que romper. El derecho laboral no solamente está regulado por el artículo 123 ni por la Ley Federal del Trabajo, sino que en el derecho laboral participan diferentes ramas que están enlazadas entre sí y que de manera directa o indirecta impactan en la relación laboral.
No podemos nosotros solamente circunscribirnos al ámbito laboral, lo regulado por el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. Son principios o son regulaciones básicas a las que tenemos que recurrir, pero, y sobre todo a raíz de la nueva reforma en materia de derechos humanos, ya tenemos que recurrir inclusive a convenciones, tratados internacionales, acuerdos internacionales. Entonces, el primer paradigma que tenemos que romper en esta materia es circunscribirlo a un solo ordenamiento. 2. El segundo paradigma que tenemos que romper, o el que tenemos que empezar a ver, es que el derecho laboral comenzó como un derecho de clase. Por supuesto que estableció beneficios y bases mínimas, principios protectores a favor de la clase social más débil, que en este caso es la clase trabajadora, ¿verdad? Sin embargo, debemos analizar forzosamente al derecho laboral desde las dos perspectivas. Desde las dos perspectivas de las personas que actúan o que interactúan en esa relación, que es el patrón y el trabajador. Pues si nosotros tenemos una sobreregulación de materia laboral y establecemos beneficios excesivos a favor de la clase trabajadora, no vamos a tener patrón. Igualmente, si establecemos beneficios a favor de la clase patronal, no vamos a tener trabajadores, vamos a tener esclavos, ¿no? Entonces, el segundo paradigma con los que nosotros tenemos que comenzar es determinar que el derecho laboral no es un derecho de clase baja, es un derecho que tiene que fomentar todas aquellas condiciones para que el trabajo exista. Y existan condiciones óptimas, ¿cierto? Óptimas, perdón. Entonces, vemos, sobre todo, que a partir de hace aproximadamente 20 años, ha existido una creciente desregularización de la norma laboral en las relaciones de trabajo. Esto se debe a que, por discusiones académicas, por discusiones económicas, por mandamientos inclusive a nivel internacional, por la globalización, se ha vinculado que la regulación laboral no fomenta el crecimiento económico, sino al revés, es un obstáculo para el crecimiento económico. De ahí que para que las empresas crezcan, ¿no?, se necesita desregular o flexibilizar la relación de trabajo, estableciendo contratos que tengan un tiempo determinado, ¿no?, flexibilidad en cuanto al salario, un tercero que contrata a los empleadores para bajar costos. Y con este bajo de costos nosotros hemos estado pregonando que a través de que se bajen los costos vamos a ser un país más competitivo, ¿cierto? Teniendo normas de trabajo que permitan la flexibilidad en la relación de trabajo, va a tener como consecuencia pues el ingreso en la globalización, tener productos más competitivos, ¿no?, establecer un camino mejor o de desarrollo para el país. Y por eso en los últimos años han habido reformas importantes, entre ellas la reforma del año 2012 a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sin embargo, actualmente todas estas reformas han sido una presión, una constante para establecer una urgente flexibilidad laboral. Esa flexibilidad laboral implica tener una mayor flexibilidad en cuanto a la contratación y al despido, ¿no? Establecer mecanismos que sean fáciles de cumplir. Establecer también estímulos fiscales inclusive para las empresas y los inversionistas,
y modelos para que el derecho laboral no sea un obstáculo para la inversión. Entonces tenemos que actualmente existen 3 factores que han sido determinantes en la nueva configuración de la relación laboral y en la configuración que estamos viviendo ahorita y que nos vamos a enfrentar ahorita, ¿verdad? Y que vamos a heredar a las generaciones que sigan. Hay un cruzamiento entre el bienestar social y la eficiencia económica, ¿no? Prácticamente la mayor parte de los economistas nos establecen que lo que se te tiene que apostar es a una eficiencia económica en la economía macro y micro, ¿verdad? Y el bienestar social vendría aparte o después, ¿no? Prácticamente todas las políticas públicas en este tema, en los 2 puntos, bienestar social y eficiencia económica, están separados, ¿no? Pensamos que están separados. Y a través de la inversión y del ingreso a la globalización se le ha apostado más a tener finanzas sanas, ¿verdad? Y todas las cuestiones que tengan que ver con el bienestar social, llámese derecho laboral, seguridad social y demás, lo dejamos a segundo término. De hecho, pensamos que las cuestiones que tengan que ver con el derecho del trabajo, las cuestiones que tengan que ver con los derechos de los indígenas, de los migrantes, pues son cuestiones de segunda categoría, ¿no? Porque esto está destinado a otro fondo. Y esto se ha originado una creciente flexibilidad laboral, ¿no? A través de la flexibilidad laboral, sobre todo, hemos impulsado una eficiencia económica. Y las noticias, pues no me dejan mentir. El Telecán impondrá los salarios en México. La reforma laboral da atractivo a México entre inversionistas, ¿no? Tratando de quitar esos beneficios laborales o sociales, hemos tratado de impulsar la economía, ¿no? Inclusive hay la justificación para los cambios en el régimen de pensiones, ¿verdad? Es para que nosotros podamos ser un país más competitivo, las pensiones ya no sean ya no desgastan a las instituciones de seguridad social y demás. Todo está destinado a la economía, pero hemos descuidado, por supuesto, este bienestar social, y por eso es que actualmente tenemos cifras tan alarmantes como que 6 de cada 10 personas en el país se dedican a las actividades o al trabajo informal, es decir, 6 de cada 10 personas en el país no tiene ingreso a ningún beneficio laboral ni tampoco de seguridad social. Los economistas, como Carlos Musi y José Roberto, nos dicen que para resolver esta separación entre el bienestar social y la eficiencia económica, ¿verdad? Desde el punto de vista económico nos dice, hay que revisar, hay que establecer o hay que echar a andar estas 3 propuestas. Revisar los sistemas tributarios, garantizar el incremento del gasto social y la mayor eficiencia a la asignación de sus recursos. Para nosotros nos suena un tanto ajeno, porque si bien son caminos económicos, todo esto para que se dé tiene que ir aparejado o junto con una regulación jurídica eficiente que cree esa unión entre el bienestar social y el crecimiento económico. Entonces, todas las cuestiones que tengan que ver con una reforma laboral o una estructura laboral deben ser pensadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista hacendario, desde el punto de vista de la seguridad social y, por supuesto, las cuestiones que tengan que ver con el derecho laboral.
no pueden ser independientes, porque si nosotros hacemos una reforma eminentemente laboral y no realizamos reformas que sean coherentes en el sistema hacendario, en el sistema administrativo, en la seguridad social, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto de normas y no se van a aplicar finalmente. Y van a haber tribunales y van a haber criterios encontrados que no nos va a dar seguridad jurídica. Por ejemplo, ¿quiénes de los que estamos aquí presentes cuenta con seguridad en el empleo? Es decir, seguridad, estabilidad de que no los van a cobrar. Hacen la mano ya. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes somos contratados directamente por el patrón a quien les estamos prestando servicios? Ya se nos da la mitad. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes nos pagan horas extras? ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes tenemos acceso a la seguridad social por nuestro trabajo? ¿No? Son factores medibles, son factores que nos hablan, son cuestiones que nos dejan ver que dentro de la población mexicana existen 6 personas que se dediquen al trabajo formal, y del 40% restante que está inscrito en el trabajo formal, no tenemos el respeto total a sus derechos, ¿no? Digamos que es más o menos de ese 40%, pues sería 10%, ¿no? Más o menos. Entonces, las cifras nos van dando datos para medir, pero esto que tiene que ver, nos tiene que dar también soluciones. Nosotros no podemos quedarnos estacionados, como les decía desde el principio con la paradigma de que el derecho laboral es un derecho de clases, o es un derecho consagrado en la Constitución, tan consagrado en la Constitución que no podemos hacer nada o influir en eso para que sea mejor para todos, ¿no? Y por ello, yo creo que la brújula que nos tiene que dirigir en esto, antes que empezar a decir que es una rama jurídica, social y demás, yo creo que tenemos que saber qué es el trabajo y para qué nos sirve. Y hay una guía de Derecho Individual del Trabajo, escrita por el maestro Augusto Magallón García, que está accesible en internet, que nos habla sobre el trabajo. Fíjense, nos dice: el trabajo es un derecho y un deber social. Exacto. Si no hay trabajo, no hay manera que nosotras, la mayor parte de las personas, pueda vivir. Por eso es un derecho. Porque para que nosotros podamos tener acceso a los derechos humanos necesitamos trabajo. Para que nosotros podamos vivir en sociedad necesitamos trabajo. Por eso es que dice que es un derecho y es un deber social. La sociedad, a través del Estado, de las organizaciones, de los tribunales y demás, tienen que fomentar ese trabajo. No es una cuestión que digamos, ay, pues va a ser para la gente pobre. No, el trabajo es un derecho y deber social de todos, porque yo no sé ustedes, pero si yo no trabajo, yo no tengo acceso a los bienes y servicios que yo necesito para vivir. Entonces, a través del Estado, de la sociedad, es que tienen que comprender que el trabajo es un derecho y un deber social. ¿Y qué persigue? Dice, esa esencia se relaciona con las actividades propias e inherentes al ser humano. Es el medio idóneo para satisfacer las necesidades de las personas, además del elemento promisorio para tener progreso a nivel mundial. Es el garante principal del desarrollo económico y la paz social. Si en tu nación tienes acceso a un trabajo, y aparte a un trabajo digno, y además que ese trabajo te proponga un plan de vida que tú puedas desarrollarte, escalar, te vas a quedar. No va a haber un problema migratorio como el que está viendo ahorita.
no van a haber conflictos sociales, van a haber menos. Entonces yo creo que el objetivo principal, que desde el punto de vista económico, político, social y jurídico tenemos que alcanzar es esto: un trabajo que nos permita vivir y además nos dé un proyecto, ¿no? Y que además a través de ese trabajo, cuando nosotros ya no podamos trabajar, podamos tener acceso a diferentes formas para sobrevivir y para descansar, ¿sí o no? Porque ¿quién de los que están aquí presentes se quiere jubilar o pensionar en el futuro? ¿No? Yo les prometo que no voy a venir hasta los 90 años a dar clase. Bueno, entonces yo creo que esa es la finalidad que tenemos que perseguir. Por eso es que me gusta esta definición. El derecho de trabajo es el conjunto de normas y principios rectores que regulan la relación de trabajo entre el trabajador y el patrón, a fin de que existan condiciones óptimas para la existencia del trabajo. Es decir, se debe regular. ¿Para qué? Para que alcancemos esto. No nada más condiciones mínimas para que una persona pueda hacer un trabajo, no. Que alcancemos un trabajo que nos dé las mejores condiciones de vida, no las mínimas. Y que sea dirigido para todos lados, tanto para el patrón, como para el trabajador, como para el Estado. Es decir, si no hay beneficio a las partes, un beneficio a las partes no se va a poder llegar. La Organización Internacional del Trabajo, por ello, ha establecido un programa, así se llama, un programa en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y nos habla la Organización Internacional del Trabajo de una fórmula y nos dice: el empleo productivo y el trabajo decente son factores claves para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza, ¿no? No podemos seguir teniendo un esquema asistencialista para todos nuestros problemas. Es decir, no podemos tener o seguir teniendo tantos proyectos sociales y que lleguen pensiones por todos lados a favor de las clases vulnerables. Por supuesto que sí los necesitan, pero la mejor forma para que nosotros podamos acceder a la globalización y a cambiar nuestras situaciones a través del trabajo, es decir, teniendo un empleo productivo, es decir, que lo que hagamos nos guste y obtengamos resultados favorables para todos. Y además un trabajo decente, es decir, un trabajo digno que nos dé buenas condiciones para trabajar. Y la metodología o el programa de trabajo decente organizado por la Organización Internacional del Trabajo se divide en 4 temas principales: normas y derechos de trabajo, creación de empleo y desarrollo empresarial, protección social y gobernanza y diálogo social. Esas son las estrategias que la Organización Internacional del Trabajo nos plantea para establecer en los Estados miembros un programa de trabajo decente. Es decir, no solamente regular cuestiones laborales, sino hacer lo posible porque esas cuestiones laborales sean realidad. Porque de nada nos sirve que tengamos artículos constitucionales o legales sociales si no se llevan a la realidad o si son muy difíciles de llevarse a cabo. ¿Qué nos plantea al principio? Bueno, pues normas de derecho de trabajo, establecer las condiciones de trabajo. ¿Para qué? Para todos, sin excluir, sin hacer categorías de trabajadores, es decir, las mismas condiciones para los mismos puestos. No establecer divisiones entre trabajadores, ni establecer tú eres de base, tú eres de confianza, tú eres de planta, tú eres, ¿no? Que las mismas condiciones, establecer condiciones mínimas para todos. Es decir,
En este caso se traduciría, en el ámbito mexicano, inclusive establecer un solo artículo constitucional en materia de trabajo. Y que ese contrato, esas condiciones mínimas, fueran para todos. Si nos da un criterio de universalidad, ya no serían derechos de trabajo, sino serían derechos humanos laborales. Cambiar de paradigma. Por supuesto, fomentar la libertad de la asociación sindical y la defensa de los derechos laborales. Eso lo iré desarrollando. ¿Cómo se hace la defensa? Preventiva y a través de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Pero que no sea solamente una defensa jurisdiccional. ¿Por qué? Pues porque ya se cometió la violación a los derechos laborales. ¿Y cómo le vamos a hacer para que no se cometan desde el principio? Cambiar de cultura y dejar de pensar que el derecho del trabajo es una cuestión asistencial, a que sea un derecho que nos corresponde a todos. Creación de empleo y desarrollo empresarial. A la par de las cuestiones laborales, tenemos que promover en la población, sobre todo en la población, un espíritu empresarial. Aquí tiene que haber una unión, sobre todo entre las escuelas, las empresas. Y en vez de estar dirigido solamente a una formación para que tengas un empleo, es que esté dirigido a una formación para que tengas tu propia empresa. ¿Cierto? Que es un cambio de paradigma importante. Y además, ese espíritu empresarial haga especializados en ciertas materias, en ciertas actividades, no solamente en el conocimiento, sino en capacidades que nos van a servir para el fomento del empleo y para poner tu propio negocio, para que de donde salgamos tengamos las herramientas para tener nuestro propio negocio, que lo que estudiemos lo llevamos a cabo, pero no solamente para conseguir un trabajo, sino para tener un buen negocio. También que haya un entorno propicio y favorable para el establecimiento de empresas. No le podemos dejar toda la carga impositiva en materia laboral a las empresas en primer lugar. Tampoco le podemos dejar el pago de impuestos que estamos manejando ahorita. Y sobre todo, que no haya ningún incentivo para que un patrón tenga una nómina adecuada a favor de sus trabajadoras. Un incentivo fiscal, estoy hablando. Y que además tampoco haya incentivos fiscales para los trabajadores que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Personas con discapacidades, no hay grandes incentivos fiscales, o una equidad de género respecto a las cuestiones de la familia, no hay incentivo fiscal para eso, o el tratamiento de los derechos de las mujeres y de los menores de edad, ¿no? No hay premios, no hay incentivos para la empresa para que se logre eso. Entonces, si hay una carga impositiva importante desde el punto de vista de la seguridad social y de los impuestos a las empresas, no vamos a poder lograr que las empresas cumplan sus obligaciones laborales, porque no hay ningún incentivo. Y después, que los mercados también no esté solamente dirigido a la compra de consumo, sino también esos mercados trabajen a favor de los pobres o a favor de todos, ¿no? Que establezcamos políticas sociales en donde el consumo de bienes y servicios no sea dirigido nada más a cierto sector de la población, sino a todos. El siguiente punto, que toca el tercero, la protección social. Establecer y fortalecer instituciones, escúchenme ver, fortalecer, no acabárnoslas, fortalecer instituciones que nos den asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes, enfermedades de trabajo, familia, maternidad, invalidez y prestaciones de sobrevivientes, es decir, jubilación. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Yo sé que los seguros privados y las instituciones privadas nos sirven de mucho, por supuesto, pero a quien tenemos que apostar, y todos esos recursos,
tiene que ir dirigido al sector social, porque el sector social nos atiende a todos o a la mayoría. No sé ustedes, pero yo un tratamiento de cáncer no lo podría pagar por iniciativa privada, aunque tuviera seguro de gastos médicos. No es costeable, ¿no? Inclusive una cesárea, ¿no? O una operación, en muchas ocasiones no es costeable. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones de seguridad social, regresar, ¿verdad?, a fortalecer el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el ISSSTE, la salubridad social, el seguro popular, y hacerlo funcionar, fortalecerlo, no debilitarlo. Y la gobernanza y diálogo social. ¿Esto qué implica? Que así como están queriendo hacer una encuesta para el aeropuerto internacional, ¿no?, que también en regulaciones o transformaciones laborales se tomen en cuenta a todos los participantes que integran la relación de trabajo, es decir, al patrón, al trabajador y a la seguridad social, que no estemos excluidos. ¿Cuándo fue publicada la última reforma a la Ley Federal del Trabajo? ¿Ustedes lo saben? A ver. Se está firmando ahorita uno, ¿no? El convenio 91, no sé si saben. El convenio 98. ¿Qué más? ¿Cuándo ha sido la última reforma laboral? Y la del 17, creo. En el artículo 123. El 12. No la sabemos. Y fíjense que todas esas reformas nos impactan. La última reforma fue publicada en junio de 2018 a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y hubo una importantísima reforma en materia laboral en febrero de 2017 para implementar tribunales laborales, que ni siquiera sabemos qué pasó, porque no somos conscientes, y además no hay un diálogo entre la clase trabajadora, los gobernantes y los empresarios. No hay, no existe, ¿no? Entonces, el marco regulatorio de esta materia tiene que ver con muchas ramas: laboral, seguridad social, inspección en el trabajo, la hacendaria y la administración de justicia. Si hay una reforma, tiene que impactar en todas estas áreas. No puede haber solamente en la materia laboral, ¿ok? De conformidad con diversos artículos, porque realmente obtener datos sobre la situación laboral en México es muy difícil, casi no hay investigaciones en las que nosotros podamos determinar cuántas de las personas que tienen un conflicto por despido injustificado acuden a las instituciones jurisdiccionales, y cuántas de todas de las que acuden, a cuántos se les salen a favor, a cuántos en contra, ¿no? Y cuántos de todos esos casos se pueden ejecutar y se pueden resarcir los derechos. No hay tantos estudios al respecto. Sin embargo, hay artículos que se llaman Mercado Laboral en México, Panorama y Prospecciones, Perspectivas para el Empleo 2016 de la OCDE, y los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cifras durante el segundo semestre del 2018. Esto está realizado por el INEGI. Ahí más o menos nos va hablando sobre la situación laboral en México, pero no hay un estudio, ¿verdad?, encaminado a determinar la situación laboral del país de todos, ¿no? Desde el punto de vista económico, nuestras cifras no son nada buenas, ¿no? Todos nos dicen que tenemos una situación complicada y preocupante. ¿Por qué? Pues del 87 al 2016, de conformidad con nuestros artículos, nos dicen que del 87 al 2016 el poder adquisitivo, el salario mínimo, decayó el 79.13%. Es decir, con un salario mínimo solamente pagas el 20% de tus necesidades. No te alcanza para más. Es decir, con un salario mínimo nadie vive. Ajá. Perdió el poder adquisitivo el 79.13%.
11%, pero la inflación no dejó de subir. Los productos no han dejado de costar. Entonces, no es cierto, es un primer indicador de que la flexibilidad laboral no nos lleva a un crecimiento económico importante al cual que imaginamos, sino al contrario, la desregularización laboral y no atender ese tipo de problemas nos lleva a tener estas cifras económicas. Los modelos de subcontratación o outsourcing en el país en los últimos 10 años crecieron al 48%, es decir, casi la mitad de las contrataciones a nivel público y privado son a través del outsourcing. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo está siendo mercancía de comercio, ¿no? El desempleo no ha recuperado niveles previos a la crisis. Ahorita está, según estas cifras, del 3.3%, más o menos. La tasa de informalidad es del 56.9%. Es decir, casi el 60% de la población económica activa en el país se dedica a empleos informales. Es decir, no tienen condiciones de trabajo óptimas y no tienen acceso a la seguridad social. Y también, y eso nos atañe a nosotros, hay un desplome peor en la caída de los empleos calificados. Prácticamente la diferencia entre salarios profesionales y los salarios de todos los trabajadores casi no existe, y en ocasiones es superior. Entonces, eso no es un buen aliciente para las personas que están cursando universidades, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, aparejadas a cuestiones económicas, también hay una situación complicada y preocupante. ¿Por qué? Tenemos dos apartados en la ley, en el artículo 123, el apartado A y el apartado B. Estos apartados nos establecen una diferencia entre los trabajadores que prestan servicios al sector privado y al sector público. Aquí nos están diciendo que quien trabaja para el sector público no tiene los mismos derechos que para quien trabaja en el sector privado por las funciones que realizan. Y yo creo que no, que las condiciones laborales no son un factor ni para la corrupción, ¿verdad?, ni para que las personas no hagan bien su trabajo. Los derechos laborales son aparte de las funciones que nosotros realizamos. Y si una persona cuenta con la certeza mínima y con las garantías de que va a recibir un salario que tiene poder de crecimiento en cualquier sector público o privado, lo va a hacer de manera adecuada. Y en muchas ocasiones las funciones que realizan en el sector privado son igual y más importantes también que los que realizan en el ámbito público. Entonces, yo no soy de la idea de tener una diferencia entre los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector privado y en el sector público. Porque además en el sector público están excluidos muchísimos trabajadores, entre ellos los trabajadores de confianza, que son más del 80% de las personas que están en el sector público. Los de honorarios, ni se diga. Ya no hablemos de policías, ni de ministerios públicos, ni de peritos. Entonces, ¿cómo vamos a fincar una responsabilidad administrativa o a requerir el cumplimiento de tantas obligaciones si no tienen ni siquiera derecho a saber por qué los despiden o estabilidad para que tú trabajas bien, sigas trabajando? O bueno, estamos viendo eso que hay mucho nepotismo y que el compadrazgo, ¿no?, para ocupar puestos públicos. ¿Por qué no hay un servicio civil de carrera en el sector público? Pues, ¿cómo vamos a exigir también si no establecemos las condiciones mínimas de trabajo para todos, sin excepciones? También hay una desregularización normativa.
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se rigen por la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. El Poder Judicial también se rige por la Ley Federal, pero con un órgano jurisdiccional que resuelve los conflictos laborales independientes al Tribunal Federal de Conciliación Arbitraria, por hablar de algunos aspectos, ¿no? Los policías no pueden acceder a tribunales laborales, todos tienen que ser tribunales administrativos. Si eres perito en el Ministerio Público, tampoco podrás acceder a ninguna garantía laboral. Eso hablando en el ámbito federal. Si nos vamos a los estados tienen su propia ley que regula las relaciones laborales entre las entidades y sus trabajadores, entre los municipios y sus trabajadores. Es decir, hay una ley laboral a nivel federal y como 32 estatales. ¿Eso que crea? Pues diferentes derechos, diferentes clases de trabajadores y diferentes tribunales, ¿no? No tenemos organizado ni la legislación, ni las condiciones mínimas para todos, ni los órganos protectores de esos derechos, porque la inspección en el trabajo en el apartado B prácticamente es nula. Y en el apartado A son inspecciones que sí te puedan ayudar a mejorar alguna lesión en tu trabajo, pero no te dan las herramientas para que lo hagas, sino solamente son sancionatorias, no preventivas, ¿no? Entonces, si no hay en el apartado A, en el apartado B, menos. Ya hablemos de protección civil, seguridad en el trabajo y todo lo demás. No hay las mismas condiciones. Y los juzgados, pues también hay juntas que resuelven de algunos trabajadores que trabajan para el estado de Nayarit, ¿no? Otros de Oaxaca, pero aplican normas y aplican criterios totalmente diferentes. Entonces ya ni siquiera en el respeto a los derechos humanos podemos tener órganos jurisdiccionales que lo realicen, aparte de la exclusión. Entonces es una clasificación y es una exclusión de la exclusión de la exclusión para todos, que no debería existir. Debería ser un orden normativo claro que nos rija a todos, con órganos de inspección, de vigilancia y jurisdiccionales bien adecuados y bien formados, ¿no? Inclusive, la última reforma, el artículo 123, establece la creación de tribunales laborales que no se han llevado a cabo. Unos van a ser tribunales judiciales, otros van a ser tribunales administrativos. Tenemos una desregulación total. No sabemos qué vamos a hacer con nuestros trabajadores. Y eso que nos da, pues, una protección precaria a los derechos laborales. Ahorita con lo del sismo lo vimos, ¿no? ¿Cuántas personas que estaban laborando perdieron su vida por el sismo? ¿Y cuántas personas le han pagado seguridad social, seguros de vida y demás? Muchos trabajadores se quedaron sin ninguna protección y familias de trabajadores igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acerca de esto. Lo primero que tenemos que hacer es cambio de paradigma. Ya el derecho del trabajo no es un derecho de segunda generación, sino es un derecho humano. Y por lo tanto tiene que ser universal, interdependiente, irrenunciable y progresivo. Comenzar de lo que hay en convenciones y tratados internacionales para adoptar los mismos criterios en el régimen interno, que no sean dispares, que sean iguales, ¿no? Para todos. Unificar normas en materia laboral, eso nos va a dar las mismas reglas y la competencia adecuada para resolver conflictos. Implementar un régimen de seguridad social universal que no solamente vincule la seguridad social con el trabajo, sino que también le dé oportunidad a los comerciantes, profesionistas independientes, empresarios, que también pueden entrar a ese régimen y que estarían interesados en hacerlo. ¿Para qué? Para fortalecer también eso.
el funcionamiento eficaz de los tribunales es urgente. Necesitamos tener tribunales laborales que resuelvan conflictos de manera pronta y expedita. Regularmente, en las juntas locales y federales, tardas 6 años en procedimiento y aproximadamente 4 años para ejecución de un acto. Es decir, 10 años para que te vuelvan a reinstalar. Eso no es justicia, ni para el patrón, ni para el trabajador, porque también hay el caso de que si el trabajador comete ilícitos en la empresa, ¿cómo los das de baja? ¿No? ¿Cómo no te metas un problema de 10 años también? ¿Verdad? Y sobre todo fomentar la creación de las empresas a través de beneficios fiscales, de cuestiones administrativas que prevean, por supuesto, la creación de sanas empresas. ¿Va? Pues por el momento sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera hablar sobre el asunto? Yo tengo una duda. En caso de que quisiéramos formar una empresa pues integral, sana y así, ¿qué trámites o procesos o cómo se realizaría? O sea, como la estructuración de la empresa para adquirir todo esto. Pues mira, ahí sobre todo hubo proyectos importantes en la Secretaría de Economía para que desde el acta constitutiva ya no fuera una situación que se tendría que hacer constante notario público, ¿no? Sino que tuviera que hacer un procedimiento más ágil en cuanto a los nombres, la formación al empleo y demás. Yo creo que lo que se podría incentivar para un empresario que está empezando es que no tenga una carga tributaria igual o similar que los que ya tienen una empresa formada, ¿no? Yo creo, en principio, no una evasión fiscal o no una exención total, pero pagas como pequeño empresario o como emprendedor, pagas el mismo impuesto que una empresa que ya tiene años, entonces estás en una seria desventaja, ¿no? Segundo lugar, incentivos, por supuesto, para tus trabajadores, que el derecho de que tú des de alta a un trabajador no sea una carga impositiva, sino sea un beneficio para ti, que eso lo puedas deducir de impuestos y pueda ser deducible además de otras obligaciones. Que las personas que cumplan con sus cuestiones laborales sea algo que les dé a cambio, ¿no? Si contratas una persona, en algunos países una persona con discapacidad es doblemente deducible de impuestos. Actualmente se deducen los impuestos por trabajador, no sé si hay aquí contadores, pero más o menos alrededor del 50% de lo que le pagan el salario. Eso es injusto, porque es un gasto, ¿no? Tiene que ser al 100% y si contratas personas con mayor vulnerabilidad, 200 y 300%. Es decir, que el gobierno también se dé cuenta que a través de estas políticas públicas se fomenta el empleo y que todos podamos acceder a una mejor calidad de vida. Dígame. A grandes rasgos, el convenio 98, ¿de qué trata eso? No lo sé. Los sindicatos. De la libertad sindical seguramente. La libertad sindical, pues, las organizaciones sindicales tienen una gran deuda, yo creo, con los trabajadores. Muchas de las personas que llegan, pues ya no se quieren mover, ¿no? Y muchas de las cuestiones que traemos, si formamos un sindicato, tendremos que ser agremiados todos y cada uno, y no hay una forma democrática y participativa para que nos escuchen a todos, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver con la libertad sindical. Profesora, yo el mejor ejemplo para comentarle que tengo 7 años y medio en un proceso de un despido injustificado en conciliación y la presidenta, aun cuando la ley laboral no la ha respetado y me traen a vueltas y vueltas y vueltas y una corrupción increíble. Desde que llego a pedir copias me dicen
se dicen abogadas, déjenme abajo del teclado un billete y yo, por ejemplo, les digo, solamente traigo 50 pesos, no, búsquele y regreso. Y desde que entra uno se siente la corrupción increíble. 7 años y medio y no veo ningún resultado. Exactamente. Son procedimientos jurisdiccionales desgastantes, largos e ineficaces en muchas cuestiones. Y ahorita con la reforma, las juntas también están a punto de desaparecer, pero no hay un proceso de transición, ¿no? Y estamos en el peor escenario porque ni tenemos tribunales jurisdiccionales, las juntas no tienen presupuesto y esto, en vez de mejorar la impartición de justicia en materia laboral, la empeora. Y eso nos está perjudicando tanto a la clase trabajadora como a la clase patronal. No hay ese tipo de efectos no tienen solamente un beneficio o un perjuicio para una clase social determinada, sino para todos. Y sobre todo, por supuesto, los que menos tienen. Bien. Hola, muy buen día a todos. Luis Vargas, primeramente la felicito por su presencia y a todos los asistentes por este esfuerzo de haber acudido. Creo que el tema sin duda es medular y toral para el crecimiento del país. Es muy importante y nosotros, como estudiantes del derecho, como practicantes del derecho, tenemos un compromiso. Evidentemente el Estado no tiene un resultado favorable a todo esto y nosotros tenemos la verdadera obligación y compromiso de empezar desde nosotros, desde el rol que nos toca, a empezar a dar el cambio. Es decir, si nosotros somos empleadores, exigir que nuestros derechos sean respetados, respetar los derechos de nuestra fuerte humana para brindar el mejor bienestar. Si somos contratados, evidentemente exigir nuestros derechos. Es un compromiso de todos. Nosotros como consorcios o como profesionistas independientes o formando parte de alguna empresa, tenemos que exigir, ya sea los accionistas o nosotros como titulares, el que siempre se respete el derecho laboral y no ser parte más de esos consorcios que llegan a las juntas donde a base de dinero o de ciertos beneficios otorgan y llevan juicios alargadísimos o por el otro lado también tenemos firmas que defienden clases trabajadoras donde tratan de desgastar o aniquilar empresas. Entonces el compromiso es de todos nosotros y de aquí internamente es como va a poder ser el cambio. Por supuesto, porque esta cuestión es una cuestión ética. Por eso es que decía muchas veces en su participación que debe dejar de ser una cuestión asistencial o de segunda, a que el trabajo es un estilo de vida y es la única forma que nos permite tener acceso a esos bienes y servicios que queremos. No nos están regalando nada y también nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Pero tenemos que empezar desde esa base, llegar a el mejor trabajo que nosotros queremos estar. De nada sirve bajar prestaciones, eliminar incentivos fiscales o prometer una mejor calidad de vida para tus trabajadores si no vas a tener en un momento dado quien te compre, quien disfrute lo que tú estás haciendo, ¿no? Sin poder tener un factor de crecimiento y crecimiento adecuado por tus capacidades. Entonces, yo creo que el cambio de paradigma, sobre todo del derecho laboral como lo conocemos, al derecho humano laboral, es el primer paso que tenemos que dar, sin duda. ¿Quién más? ¿Sería todo? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. El próximo sábado vemos exámenes. No, muchas gracias por acompañarme. Hasta pronto. Queremos agradecer sinceramente a la maestra Centeno Hernández y para terminar, le vamos a dar un reconocimiento, se los voy a leer. En la Facultad de Derecho tengo el presente reconocimiento a la maestra Jacqueline Centeno Hernández por su destacada participación como ponente en la conferencia hacia una nueva regulación laboral en México, disertada el 20 de octubre de 2018 en el Auditorio Isidro Fabela de la Facultad de Derecho, por Pilar Salvador Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2018, y al final firma
nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Maestra, muchas felicidades. Un aplauso a los futuros abogados.